el apague. Entonces, modelo SIC, como hemos visto, era completamente en el canal. Este ya habíamos llegado. Después de mucho tiempo, porque el retroauricular llegó como algo así, como súper novedoso en sus años. Y fue maravilloso, que reemplazó el audífono de caja. Después, el intracanal era como todo un zoom, todo un que no teníamos nada acá, que se veía poquito y demás. Aparece el modelo RIC, o RIC, que es Receiver in Channel, ¿sí? Que es el receptor o auricular dentro del conducto auditivo externo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que había un transductor de entrada, un amplificador, un transductor de salida, y que el transductor de salida más conocido por excelencia, digamos, es el auricular? Bueno, en este caso, en este modelo, esto que ven aquí, no la olivita esta de silicona, pero esto que ven acá, gris oscuro, que les muestro acá, que está cubierto por esta silicona, es el auricular. O sea, es una parte de esas tres importantes que dijimos del audífono que va a estar fuera de la caja del audífono. Dentro de la caja vamos a tener el micrófono, como vimos antes, el MPT, los micrófonos o el micrófono aquí. Aquí adentro vamos a tener el amplificador o la computadora, como decimos ahora, ¿sí? O todo el chip que va a procesar la señal. Y esa señal procesada todavía eléctrica va a salir por un cable, ya no es un codo y una tubería y un molde, por un cable ultra fino, este cable que ven acá. No es algo que transmite la señal por el medio, sino que lleva la señal porque es cable, porque es eléctrica, a el auricular, que es esto que ven acá, que es la tercera parte del audífono, del transductor de entrada, amplificador y transductor de salida. ¿Sí? Entonces, vamos a tener dentro de la caja, alojar solamente al micrófono, ¿sí? Y al amplificador. Vamos a tener un control de programas, un control de volumen, como tenemos en la mayoría, salvo en el SIC, que solamente tenemos por ahí un botoncito con el que puedo cambiar alguna información, pero si no podemos tener control de volumen, control de programas, cambio de programas, conectividad o lo que sea, dentro de la caja. Y después vamos a tener el cable que va a llevar la información eléctrica al auricular, que recién acá va a cambiar esa señal eléctrica en acústica. ¿Grabadas? No, ¿sí? las tengo pasadas. Bien. Y la oliva, que es esto que ven acá, la oliva es lo que va a cubrir el auricular para protegerlo para proteger el conducto auditivo externo y no lastimarse con algo duro, y por otro lado para cubrir al auricular de que no entre cera o de que no entre nada del oído, de retina del oído hacia el auricular. ¿Sí? Esta oliva es la que va a cubrir el auricular. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre este modelo y los otros? Sí. Bien. Entonces, esos son los modelos de acuerdo a la ubicación y a la forma del audífono. Ahora, para ponernos de acuerdo en la audiología tenemos que tener algo que no les dije hoy, porque será que empecé de manera virtual. Recuerden que esta es la última materia que hacen de audiología, ¿sí? Después de esto se reciben de audiólogas, no sé si de fono, pero de audiólogas sí.
Entonces, acá vamos a tener que integrar todos los conceptos que vienen en todas las audiologías. Mira, tengo la Audiología funcional o audiología y equilibrio es la primera. ¿Funcional? Funcional. Audiología y química de la audición, después audiología funcional y audiología y equilibrio. Y audiología pediátrica también, audiología infantil también. Todo eso lo van a tener que tener fresco en la cabeza para poder integrar estos nuevos conceptos. Eso se ve mucho, se los digo, son poquitas, se ve mucho en los finales. No es esto solo, esto aislado. Piensen de tratar de integrar todas las audiologías, porque para, digamos, uno estudia toda la parte audiológica para poder darle una ayuda auditiva a aquella persona que tiene una pérdida auditiva. Acá estamos en el cierre de darle la ayuda auditiva. ¿Qué tipo de ayuda auditiva le vamos a dar? ¿Cómo se la vamos a brindar? ¿Cómo va a ser esa terapia que va a tener que hacer para habilitar su comunicación mediante la audición? Entonces, lo importante es que tengan en claro todo lo que vieron hasta ahora para poder darle esa ayuda auditiva que está necesitando, ¿sí? Que por eso estudiamos audiología. Entonces, para ponernos un poco de acuerdo en los términos que vamos a utilizar en audiología, vamos a ver algunas palabras que vamos a utilizar en audiología, que no es lo mismo decir intensidad que decir input, que decir micrófono, que decir otra cosa. Todas son palabras específicas para alguna situación. Entonces no me da lo mismo que me digan volumen, que intensidad, que amplificación, que lo que sea, ¿sí? Entonces, para eso nos vamos a poner un poquito de acuerdo. El input es la intensidad que recibe el micrófono medido en dBSPM. Dijimos que había un micrófono, un amplificador y un auricular. El micrófono recibe una determinada señal acústica que es el input, ¿sí? Es la señal de entrada. Bien. Después vamos a tener una ganancia, que es la que va a dar el amplificador. Que tenemos un transductor de entrada, un amplificador y un transductor de salida. El amplificador va a dar una determinada ganancia, que es la cantidad de amplificación que se le da a ese input. Entró. ¿Sí? Y el output es la salida que sale del auricular. Es la suma de la intensidad de entrada más la ganancia, o sea que es la intensidad de salida que sale del auricular. Ya otra vez traducido a señal acústica. ¿Sí? Entonces, input más ganancia me va a dar el output. Explica con toda su tranquilidad. Estas tres que vimos son características electroacústicas de los audífonos. Y otra importante de esas características electroacústicas es el MPO, la máxima potencia de salida o de output. ¿Sí? Esta máxima potencia es al tope que sale la señal del audífono, que puede estar o determinada por el audífono, porque por ejemplo un audífono sí no me da más posibilidades de que salga la señal más amplificada porque es pequeñito, entonces no tiene más capacidad de amplificación que ese audífono, o porque yo seteo en el audífono una determinada ganancia y una determinada salida para que no amplifique más porque le va a molestar al paciente, porque tiene molestia o porque su pérdida auditiva no requiere más
amplificación que usa. Eléctricas. Entonces, yo cuando estoy dando la ganancia que requiero en un audífono de acuerdo a una determinada pérdida auditiva, lo que estoy haciendo es darle esa ganancia y diciendo, bueno, pero hasta acá quiero que amplifique. Porque si yo amplifico un sonido de entrada, un input de 100 decibeles y le amplifico 40 decibeles, me va a salir una señal de 140. No quiero una señal de 140. ¿Sí? Eso si el audífono me permite salir a 140. Hay audífonos que permiten hasta 130 y otros audífonos me permiten más de 110. ¿Sí? Entonces, ese MPO está regulado o por nosotros, que vamos a regular el audífono para que me siga amplificando, o por el audífono porque no da más. Bien. Y la distorsión, que es otra característica electroacústica, que es medir la fidelidad que me da ese audífono para procesar la señal que está entrando. Entra una A al audífono, ¿sí? A. Entra la señal acústica de la A, entra el micrófono, se convierte en señal eléctrica, el amplificador hace todo el proceso que quiere hacer, baja el ruido de atrás, sube, cambia, modifica un montón de cosas, lo amplifica, sale al auricular, vuelve de señal eléctrica a señal acústica, sale del auricular hacia el conducto auditivo externo. Ahí tiene que salir, por todo ese proceso que hizo, ese manipuleo de la señal, tiene que salir una A, amplificada, pero tiene que salir una A. Si sale una E, ¿sí? Es que hay una distorsión en el audífono. Entonces, cuanto mayor fidelidad tiene el equipo, mejor va a ser menor va a ser la distorsión que se genera entre la señal de entrada y la señal de salida. ¿Sí? Hay una distorsión aceptable o mínima que se produce porque mientras está trabajando el audífono, está haciendo un ruido. ¿Sí? Cualquier aparato que trabaja tiene un cierto ruido. ¿Vieron las computadoras que hacen? Esto es en mucha menor medida, pero hay un cierto ruido de un equipo funcionando, una máquina funcionando. Esa mínima distorsión tiene que ser menos del 15% cuando se miden máquinas que miden esta distorsión para que se acepte como un audífono que da fidelidad y que da una señal clara. ¿Sí? Si la distorsión es mayor al 15%, medida los aparatos que miden cómo funciona un audífono, si es mayor a ese 15% es porque el audífono no está funcionando bien. Entonces hay que ver qué está fallando. Si el audífono es malo o si está fallando una parte o algún componente del audífono que está generando una determinada distorsión. ¿Sí? Bien. Bien. Y la relación señal-ruido es otra de las características electroacústicas, que es la diferencia medida en decibeles entre la señal y el ruido que se genera o en el audífono o el ruido que hay de fondo. ¿Sí? Hay un ruido generado por el audífono que les estaba diciendo que puede provocar una determinada distorsión. Ese ruido tiene que ser menor a la señal. Entonces hay una relación entre la señal y el ruido, que el ruido tiene que ser mucho menor a la señal de entrada que ¿sí? Bien. Entonces, así se ven los determinados los modelos de audífonos que vimos. Este es el RIC. No, perdón, este es el BTE, pero con la notación que se escribió. Bueno, este es el BTE que, ¿se acuerdan que dijimos que había un codo? Bueno, sí. Ese BTE con codo se puede cambiar el codo por una adaptación abierta, que es una tubería fina que lleva la señal, que sale de un micro BTE, este muy chiquitito,
La señal acústica que va por acá adentro es acústica eléctrica. Acústica que va por la tubería fina hacia la oliva que va a llevar la señal al conducto de equidad. A diferencia del RIC, que esto no es una tubería, sino que dijimos que era un cable ultra fino. Acá es señal eléctrica. Acá pasa señal acústica. ¿Se entiende? Más o menos. Acá adentro están los tres componentes del audífono: micrófono, amplificador y auricular. Entonces el auricular ya cambió la señal eléctrica en acústica y pasa como señal acústica por adentro de esta tubería hacia el conducto de líquido externo. ¿Sí? En otros casos es con codo y con molde, pero es el mismo proceso. Lleva señal acústica. En el RIC, acá adentro está el micrófono y el amplificador, y el amplificador que envía señal eléctrica hacia el auricular va a llevar esta señal eléctrica por este cable ultrafino hacia el auricular, que recién acá la va a convertir en señal acústica. ¿Sí? ITC, acá sí es el modelo ITC, es el jurídico. ITC, que tiene una rueda de volumen. Bueno, acá no les mostré la rueda de volumen, pero esta es una rueda de volumen que puede modificarse. Ahora en general la rueda de volumen es digital, o sea que es electrónico, algo que pulso. Esto es la rueda de volumen. Y acá el lugar de la pila. Importantísimo, no dije nada de esto. Todos estos sistemas, para que funcionen, tienen que tener algo que alimente ese funcionamiento. En la mayoría de los casos es una pila, y ahora hay audífonos recargables, o sea que va con una batería interna que se pone en el audífono en un cargador, situación circular, y ese cargador va a recargar la batería del audífono. ¿Sí? Las pilas que usan los audífonos son 4 modelos: 675, una pila más grande, que va a ser para audífonos BTE, pero no este modelo chiquitito, sino más grandes, para pérdidas auditivas severas a profundas. Y las 13, que para utilizar los BTE también, más pequeños. Y las 312, que van a utilizar tanto los modelos RIC como los ITC. ¿Sí? Y las 10, que son las más chiquitas, que van a utilizar los SIC. Y algunos RIC también tienen pilas 10. ¿Sí? Hasta ahora modelos recargables existen de BTE y de RIC. No existen modelos todavía recargables de ITC. ¿Sí? Por no encontrar la forma de que el cargador, en realidad no encontrar la forma de poner una batería recargable dentro de un ITC, porque ocupa todavía mucho tamaño la batería recargable. ¿Sí? Mucho, estoy hablando de mí. Piensen que acá adentro tenemos que tener todos los componentes, y si además le tengo que poner una batería recargable, ¿sí? Bien. Esto por un lado. Vamos a ir a otra parte. ¿Agotadas? Muy bien. Bien. Vamos a salir de acá.
Bien. Cuando nosotros estamos pensando en darle amplificación a los sonidos, tenemos que pensar que tenemos una pérdida auditiva de leve, moderada, severa, profunda, y tenemos que darle una cierta ganancia. Hablamos de la ganancia que se le daba al audífono, ¿sí? Métodos prescriptivos los tengo en las clases Perdón. 4 recién. Deben haber cambiado el cronograma. Esa ganancia, ¿cómo la calculamos? Tenemos que tener algún método o alguna fórmula, algún método matemático o algo que me diga qué ganancia darle a ese audífono. ¿Dónde lo pongo? Máxima ganancia, en la mitad, fuerte, suave. Bueno, lo primero que se hacía era darle pom, más intensidad, volumen. El audífono lo que tenía es algo que regulaba solamente más o menos volumen en el audífono de caja. Pero a medida que fue avanzando la tecnología, también avanzaron los métodos en cómo utilizar esa tecnología y cómo darle mayor calidad al sonido que está llegando a los oídos de esa persona que tiene una pérdida auditiva. Entonces empezaron lo que se llaman métodos prescriptivos. Esos métodos prescriptivos van a ser cálculos matemáticos que me permitan a mí determinar cuál es la ganancia que le tengo que dar a los sonidos para que el paciente acceda de la mejor manera posible a los sonidos del habla, pero que el volumen intenso no le perturbe. ¿Sí? Ahí está. Entonces, para eso primero vamos a ver que existen dos tipos de amplificación. Y acá no miento. Sí, debe ser su familia. Uy, qué momento los mata a todos. Bueno. Entonces, existe la amplificación de tipo lineal y la amplificación de tipo no lineal. En la amplificación lineal se le va a dar la misma ganancia a los sonidos que entren al audífono, independientemente de la intensidad que tenga ese sonido por el input cuando entra. O sea, no importa si entra un sonido suave, medio o fuerte, estamos hablando de intensidades, no frecuencia. Suave, medio o fuerte, sino que lo que importa es la ganancia que le estoy dando. A cualquiera de estos sonidos yo le voy a dar la misma ganancia. ¿Sí? En la amplificación no lineal, la ganancia va a depender de la intensidad que ingresa. Entonces, si entra un sonido suave, le voy a dar mayor ganancia. Si entra un sonido fuerte, le voy a dar menor ganancia. ¿Sí? ¿Para qué tipo de pérdidas creen que es esta amplificación por excelencia? Porque ahora es para cualquier tipo de pérdida. Pero esto de no lineal. Un sonido suave, le doy más ganancia. Un sonido fuerte, le doy menos ganancia. ¿En qué piensan? ¿Qué tipo de patología? Lo que se les ocurra. Para percusiones cognitivas. A mí me suena. Están muteadas, todas. Puede ser, por ejemplo, aquellas patologías donde tenga caída en agudos. Pero... no, perdón, es por la intensidad. Es por eso, bien, es por la intensidad. Y generalmente este tipo de patologías igual tienen la caída. Entonces es productiva. No, para. ¿Qué tipo de patología auditiva? A ver. Sí, por ejemplo, Bien. una que tiene razón. Y tiene una caída. ¿Cuál es? Joana, no te estoy escuchando. No. Estaba por las curvas ahí, pero... Estábamos debatiendo acá. Ay.
Ah, son más de una en el mismo lugar. ¡Qué grande! Pueden usar una sola computadora, chicas. Mal. Sí, Sí, estamos con Vanessa acá debatiendo. Ah, muy bien. Bueno, Es que estamos Estamos viendo. viendo. debatan, a ver, pero debatan con nosotros, no debatan solas. Porque Porque nos estábamos estábamos pensando pensando si si era era más para las más para las conductivas, conductivas, pero, pero, o sea, cuál cuál tiene tiene una una caída caída en en agudos, agudos, después después sobre una sobre una perspectiva. perspectiva, No. no, a ver, A ver, Esa. volvamos. Sí, sí. sí, sí. Conductiva es de oído medio. Ujú. Así que Así no. que no, ¿Y ahí por qué necesitaría amplificar más los sonidos suaves en una conductiva y menos los sonidos fuertes? Piensen quién hace ese trabajo. ¿Quién hace ese trabajo de La muñeca. determinar qué es... ¿cómo estoy diciendo? No quiero decir ese nombre. Entonces sería una neurosensorial. Piensen directamente se los digo, en la cóclea. ¿La cóclea qué hace? A ver. ¿Una amplificación lineal la cóclea? no, No. No. depende del ápice o el ver o la base, ¿no? Claro, depende de También. dónde, qué intensidad Sí, tiene sea. una tonotopía coclear. Claro. Eso es la tonotopía. Sí. La tonotopía es de cada tono, pero además la cóclea lo que hace no es lineal la amplificación que da la amplificación, no, el reconocimiento de los sonidos que tiene la cóclea, ¿sí? El movimiento de las células ciliadas es diferente para ciertos sonidos que para otros, ¿sí? Y depende de la intensidad. También hay algo que reduce esa intensidad para que no se sobreamplifique, ¿sí? ¿Vieron cuando tenían un trauma acústico? ¿Por qué era? ¿Se acuerdan por qué se generaba un trauma acústico? Porque las ondas Bien, son los manden cualquiera acá, chicas, no se preocupen. Era porque las células ciliadas externas no podían cubrir o proteger a las internas de sonidos mayores a 80 decibeles. Exactamente. explosivos. Entonces se cansaban, A se ver, escucha. fatigaban y demás. Ven que las células ciliadas se encargan de ver cuáles son los sonidos más fuertes, protegerlos, De reducir, censar. cambiar. Todo eso lo está haciendo la cóclea, ¿sí? Entonces, voy a necesitar una amplificación no lineal cuando esa cóclea dañada no puede hacer ese trabajo, ¿sí? De darle más aumento a sonidos suaves y menor aumento a sonidos fuertes. Entonces, la mayor, o sea, la más clara de las patologías que tiene esto es la presbiacusia, ¿sí? Es el típico viejito que me dice que, y si yo le grito, me dice, para, que no sos sordo, ¿sí? Bueno, esa patología es por excelencia, la que necesita amplificación no lineal. Necesita que yo le dé más intensidad a los sonidos suaves, porque no los escucha, porque tiene una caída auditiva, Sí. y menos intensidad a sonidos fuertes, porque le dañan, porque la cóclea no está pudiendo protegerlo a ese oído de esos sonidos. ¿Sí? O sea, En 10 minutos se va a presbiacusia. volver a cortar. No sé cuántos minutos faltan. Bien, entonces, la amplificación lineal y con cosas conductivas no voy a tener ningún problema. Le doy toda la amplificación, después la cóclea va a decidir qué hace con eso. Porque es conductivo, está al oído medio Y queda también, cóclea. no pasa nada. La cóclea va a saber qué hacer después con los sonidos fuertes y suaves. ¿Sí? Con la amplificación, con las patologías cocleares, voy a necesitar algo que me ayude a determinar cuándo un sonido es mejor amplificarlo y cuándo un sonido es mejor no amplificarlo tanto. ¿Sí? La mayoría son patologías cocleares, ¿sí? Pero dentro de las patologías cocleares, la que seguro va a necesitar lo más no lineal posible es la presbiacusia. Bien. ¿Estamos? Bien. Estamos hablando, como dijimos, de intensidad, no de frecuencias. Además,
hay una amplificación, en cada frecuencia va a ser determinada amplificación, ¿sí? Esto no estamos hablando de lineal ni no lineal, estamos hablando que a cada frecuencia le voy a dar una ganancia determinada de acuerdo a la pérdida que tiene. Si tiene una pérdida, la 500 está en 30, no le voy a dar 50 de ganancia, le voy a dar X, que ahora lo vamos a ver. Si la 4000 está en 80, la frecuencia 4000, el umbral de la frecuencia 4000 está en 80, no le puedo dar la misma amplificación que a la 500. ¿Sí? ¿Se entiende? Si la frecuencia 500 está en 30 y la frecuencia 4000 está en 80, tengo que darle diferente amplificación a cada frecuencia. Pero esto no es lineal ni lineal. Esto tiene que ver con que cada frecuencia requiere determinada ganancia. Las frecuencias en las que yo me voy a detener es de 500 a 4000. El audífono tiene como un rango de adaptación que va desde 125 o 250 a 8000, 6000. ¿Sí? En las frecuencias que yo voy a tener que vislumbrar, ¿por qué de 500 a 4000? ¿Qué son esas frecuencias? Las palabras. Exacto, las frecuencias donde están todos los sonidos del habla. ¿Sí? Entonces yo voy a determinar qué ganancia requiere cada una de esas frecuencias y además, por otro lado, si le voy a dar amplificación lineal o no lineal. ¿Sí? Son dos cosas totalmente diferentes. Bien. Entonces, para eso aparecen los métodos prescriptivos. ¿Qué ganancia le doy a cada frecuencia? ¿Qué tipo de ganancia le doy? Entonces, la primera que salió con el método de cómo determinar cuál es la ganancia que requiere cada pérdida auditiva fue el método de la mitad de la ganancia, o de la ganancia mitad. Entonces, esto ya lo dije, ¿no? Son fórmulas basadas en principios científicos que permiten especificar cómo van a ser esas características electroacústicas en ese paciente con esa pérdida auditiva. ¿Sí? Bien. Entonces, el primero... Me estoy adelantando, me apuré por el tema del tiempo. Volvemos a entrar, después esperamos 4 minutos y volvemos a entrar. Entonces, las primeras modificaciones acústicas que se hacían, electroacústicas que se hacían, era, como les dije, subir y bajar. No había frecuencias, no había nada, sino que era algo que amplificaba o no amplificaba. Insisto, terminaban siendo para pérdidas severas a profundas, que lo que le dé iba a estar bien, porque iban a necesitar por lo menos amplificación. Si después le manifestaba un ruido, bueno, aguante, ¿sí? Pero que para poder comunicarse necesitaban amplificación. Después se empezaron a hacer manuales en audífonos analógicos, pero ya eran, por ejemplo, a los graves le daba tanto, a los agudos le daba tanto. Entonces empezaba a haber como dos canales en el audífono, donde yo le podía amplificar una parte y otra parte no amplificar, ¿sí? Graves y agudos. Y le podía dar una determinada salida, ya podía haber un tope donde el MPO no seguía amplificando, ¿sí? Después empezaron los métodos prescriptivos para audífonos que empezaron a determinar cuál era la ganancia en cada frecuencia. Entonces, si yo tenía que darle una determinada ganancia a esta frecuencia, a otra, tenía que tener un trimmer o un destornillador donde yo modificaba la amplificación para cada uno de estos sonidos, ¿sí? Todo esto seguía siendo lineal. No había nada no lineal en ese momento. Besito. Y después empezaron prescripciones más específicas cuando aparecen los audífonos que pueden amplificar de manera lineal y no lineal. Entonces, el audífono podía amplificar más de acuerdo al nivel de entrada, entonces ahí sí se determinaba cómo se hacía con cada uno de estas frecuencias y con cada una de estas intensidades. Y ahí ya aparece un software de calibración para que los audífonos, que es como se manejan los audífonos, mediante un software de calibración donde yo voy dándole datos al audífono para ver cómo va a amplificar la señal. ¿Sí? Bien. Entonces dijimos que el primer método era la regla de la mitad de la ganancia, o de la ganancia mitad. Estamos hablando de 1953, ¿sí? Mucho tiempo atrás.
en donde decía que la ganancia que se le tenía que dar, la calificación requerida, equivale a la mitad del promedio de la pérdida auditiva de los umbrales de vía aérea de frecuencias 500 y 2000. Esto quiere decir, si la frecuencia 1000 está en 40, si la frecuencia 500 está el umbral está en 40 por vía aérea, la frecuencia 1000 está en 50 y la 2000 está en 60, voy a hacer un promedio de esas tres frecuencias y la ganancia va a ser la mitad de ese promedio. Quiere decir, 40, la ganancia va a ser 25. ¿Sí? En base a esto, a esta regla, A ver si me tildó ahora también. Sí, se me tildó. Esto internet. Ahí lo desconecto. Oh, Que la salgo yo. De pronto somos muchos dispositivos conectados.